La casa abandonada. Chincha, Perú. Octubre de 2008. Mis tardes después del colegio eran muy amenas en compañía de mis primos. Se había ido el calor de verano y el otoño apenas comenzaba a hacer su aparición con tardes nubladas y algunas veces la llovizna nos sorprendía en la calle jugando hasta entrada la noche. Éramos 6 chiquillos y las calles eran nuestras. A veces se juntaban otros niños de las calles vecinas y hacíamos gran desastre. Teníamos la costumbre de jugar en un área abandonada de casas dañadas por los temblores del 2007 en Perú. La mayoría de las casas habían sido abandonadas por ser un riesgo para vivir. Una tarde en particular aprovechábamos las oportunas ventiscas llegadas del norte para volar cometas, corríamos y las hacíamos levantar hasta surcar los cielos entre risotadas de niños felices. Como mi cometa tenía poca cola, se balanceaba de un lado a otro y finalmente el viento la llevó a caer en el techo de una casa abandonada. A pesar de tener el hilo en mis manos, no deseaba jalarla en demasía para no romperla o que se atorara en alguna saliente o varilla. Sin pensarlo me subí al techo de la construcción, escalando algunas bardas y cornisas, caminé con cuidado por la ruinosa casa. Mientras daba pasos con precaución, el techo de lámina y desperdicios crujía bajo mis pies. Me apoyaba sobre los trabes del techo que parecían ser de caña y estos se pandeaban al no soportar mi peso. Me estiré para tomar mi cometa y casi la tenía en mis manos cuando el techo colapsó. Todo fue muy rápido. Cuando caí en el piso terroso de la casa, una nube de polvo me invadió haciendo que perdiera la visibilidad. Sin embargo, temía haberme roto algún hueso y pensaba en la cueriza que me meterían si eso resultaba ser cierto. Al revisarme vi con alivio que solo había sufrido raspones y mientras tosía por el polvo tragado, mis primos gritaban en el exterior preguntándome si estaba bien. Me asomé por una de las ventanas rotas y les dije que todo estaba bien. Al asentarse el polvo miré dónde estaba y me sorprendió el hecho de que el interior de la casa no estuviera hecho un desastre. Todo parecía relativamente limpio. En el piso solo estaban los escombros del techo que rompí y la habitación estaba en completo orden. Por un momento pensé que aún vivía alguien ahí. Las paredes de adobe no parecían cuarteadas o ruinosas por la humedad, estaban limpias. No había mucho en el interior, solo algunos muebles que también parecían haber sido usados. Luego de revisar me percaté que en realidad sí estaba abandonada la casa, nadie vivía en ella o al menos no durante mucho tiempo. Lo extraño era lo ordenado y limpio. Lo primero que pensé fue en explorarla para ver si encontraba algo de interés como juguetes o algunos muebles que pudiéramos usar en nuestros juegos y así recorrí las habitaciones buscando algo. No vi nada de interés, lo que sí noté eran los dibujos raros en las paredes y techo de la casa, pero no le tomé importancia. Había muchas cajas con objetos, pilas de periódicos y libros viejos que estaban repletos de polvo. Decepcionado llegué hasta la última habitación antes de salir y me sorprendí mucho de ver un muñeco en medio del cuarto. Era una artesanía de barro perfectamente pintada del rostro, tenía la vestimenta típica con un colorido suéter rojo, pantalones tejidos que dejaban ver unos pequeños pies de barro y sobre la cabeza tenía un gorro de color azul que le daba un aspecto bastante llamativo al muñeco. El rostro inexpresivo parecía verme con un par de ojos también pintados que daban una sensación de estar vivos. Estaba parado como esperando. Apenas iba a entrar en la habitación y vi en la pared detrás de la figura, que estaba impresa una mano, como embarrada a propósito. El líquido con que la habían pintado era de color marrón y rojo, pensando que quizá era sangre, eso me inquietó un poco. Sin pensarlo, entré en la habitación y tomé rápidamente al muñeco. Iba viendo su vestimenta, cuando sentí un cambio en el ambiente. Era como si el calor fuera en aumento y un golpe de viento inundó mi rostro con un hedor pestilente. La realidad sufrió un colapso ante mis ojos y mi mente infantil se cegó ante la presencia de algo que tomaba forma en el pasillo fuera del cuarto donde había tomado el muñeco. Las pesadillas, los temores y las historias contadas por los viejos para asustar a los niños tomaron forma al ver que delante de mí estaba parada la figura de un demonio, su piel roja brillaba por la textura grasosa y el rostro era una locura. Ojos saltones amarillentos y una sonrisa morbosa que dejaba entrever una lengua igual de obscena que oscilaba de un lado a otro. Se reía de mí y los cuernos que llevaba sobre la frente hicieron que mi corazón latiera fuertemente como querido salir de mi pecho. Al ver que daba un paso, mi paralizado cuerpo reaccionó para correr al lado contrario, lejos de la única salida grité como loco, asustado y me metí en una de las habitaciones del fondo, tan solo me acurruqué y comencé a llorar intentando recordar alguna oración aprendida en el catecismo, pero me fue imposible, tenía mi mente y corazón en terror absoluto. Mis gritos y mi desesperación fueron escuchadas por mis primos que gritaban frenéticamente en el exterior intentando saber qué me había pasado.
Entre los llantos de pánico, cerré mis ojos fuertemente y cubrí mi rostro con las manos cuando escuché que algo caminaba en el exterior de la habitación, se iba acercando lentamente. Las pisadas parecían escucharse como unos tacones que golpeaban el piso a medida que avanzaban. Cuando mis llantos mezclados con balbuceos se acrecentaron. Aquello parecía estar parado frente a la puerta y solo escuché unos murmullos de muchas voces hablando al mismo tiempo. De entre esas voces pude distinguir una que decía con claridad en mi mente: iré por ti. Yo estaba a punto de quebrarme del miedo cuando un fuerte golpe seguido de algo quebrarse irrumpió en la casa. Luego sentí unas manos aferrándose a mí. Eso hizo que sintiera aún más pánico y manoteé para liberarme, pero una voz familiar hizo que abriera los ojos y el alma regresó a mí al ver que era un maestro de la escuela. Había entrado por la fuerza a la casa al advertir que mis primos gritaban por ayuda. Estando afuera solo comencé a sollozar intentando que nadie me viera, ya que había varias personas congregadas y curiosas alertadas por los gritos y por el tumulto que armaron mis parientes. El maestro me condujo a mi casa. Mi madre, al preguntarle qué había pasado, le dijo que me había quedado encerrado en una de las casas ruinosas y ella me reprendió severamente. Al paso de los días no podía dormir o comer pensando en aquella aparición horrible. Mi mente intentaba dilucidar si lo que había visto fue real o producto de mi imaginación. Nunca lo supe, mi mente infantil no tenía idea de lo que me había ocurrido, pero cada que pensaba en ello podía sentir el horror en aquella habitación. El sótano. Lo que más odiaba y odio es ir al sótano. Me daba terror, nunca había superado el miedo que sentí aquella vez. Que mi padre me mandó por una botella de licor al sótano de nuestra casa. Tenía 14 años y sentía que el mundo estaba a mis pies, tenía suerte para las niñas, jugaba muy bien el fútbol. Y mis notas eran muy buenas. Sentía que tenía el mundo a mis pies. Ese día que les digo, mi padre tenía una reunión con unos amigos de su trabajo en casa y me envió al sótano, por esa dichosa botella. Al principio iba despreocupado. Ya otras veces había bajado pero siempre con mi hermano, esta vez fui solo. Al abrir la puerta de la entrada encendí la luz de los escalones que van hacia abajo, de inmediato sentí algo muy raro en el ambiente, hasta el olor se sintió raro, más húmedo y extraño, los escalofríos no se hicieron esperar, dudé un momento en bajar solo. Pensé en ir por mi hermano y decirle que me acompañara pero el orgullo fue más grande, como iba a decirle a mi hermano que tenía miedo, se burlaría de mí y eso no lo permitiría, así que resuelto. Comencé a bajar las escaleras, conforme iba bajando, los escalofríos se venían intensificando pero traté de pensar en otra cosa y empecé a silbar. Poco a poco bajaba esas escaleras y poco a poco me estaba dando cuenta que podría ser el peor error de mi vida. Nunca había sentido tan lejos el bajar hasta el final, dejé de silbar casi sin darme cuenta antes de llegar hasta abajo, maldije porque no recordaba que tenía que caminar un tramo a obscuras hasta el foco y jalar la cadenita, ya que la luz de la escalera no llegaba hasta abajo. En ese preciso momento quería correr hacia arriba, el miedo se agrandó vilmente, la respiración era más rápida y entrecortada, mi corazón latía como si hubiera corrido el campo entero, sin remedio comencé a caminar hacia el foco, solo eran 5 pasos. Solo 5 pasos e iluminaría todo. Tembloroso caminé, y sin quererlo empecé a contar los pasos en mi mente, tratando de esquivar mi realidad. 1, 2, 3, 4 tras. Jajaja, pegué un brinco y un mareo se apoderó de mí. Casi llegaba y algo se había caído al fondo y alguien se había reído también. No podía moverme, cerré mis ojos porque sentía que de un momento a otro vería algo horrible que me haría mucho daño, mi temblor era imposible de calmar, correr imposible, me atraparía antes de llegar a la escalera, lo sentía tan cerca, sentía una respiración en mi cuello que me hacía sentir frío y escalofríos sobre escalofríos, di otro paso. 4. Y solo me faltaba uno. En mi pierna sentí algo que me tocaba, peludo y muy caliente, moría del miedo pero sabía que si no encendía la luz no regresaría arriba, y di el último paso. 5. Levanté mi mano y toqué algo peludo y muy caliente y no pude más y grité, di media vuelta y corrí hacia las escaleras aún a obscuras ya que no logré llegar a la cadena y prender el foco. Cuando por fin iba llegando a la escalera algo me atrapó del pie, era algo muy fuerte y me hizo caer, pataleé con todas mis fuerzas y no lograba zafarme. Mis gritos eran horriblemente fuertes, lo que haya sido me comenzó a jalar, mis manos se aferraban a lo que pudiera evitar que me siguiera jalando, cuando perdí definitivamente las fuerzas se abrió la puerta de la entrada del sótano, era mi papá. Yo tirado llorando, y grité que algo me estaba arrastrando hacia abajo, hacia la oscuridad del sótano. Mi padre me miró espantado sin tiempo de decir algo, bajó las escaleras tan rápido,
me brincó y llegó a la cadena en cuestión de segundos y se hizo la luz. Cuando se encendió la luz dejé de sentir lo caliente de esa mano o garra, o lo que haya sido, me di vuelta y miré mis pies, ambos estaban amarrados con una cuerda, pero no había nadie en el cuarto. Mi papá me miraba con unos ojos tan grandes, luego me ayudó a desatarme y me abrazó, no me dijo nada, solo me levanto y subimos las escaleras en silencio, después me reviso mis tobillos, tenía unas marcas como quemadas, nunca me dijo nada de lo que él vio ahí abajo, pero por la cara que le vi ese día supe que había visto algo horrible. Después selló la puerta y nunca volví a bajar allí. ¿Duendes? Este relato toma lugar en San José de Iturbide, en Guanajuato. En aquel tiempo había asistido a una boda en una ranchería de ese lugar. Fueron conmigo otros 3 amigos y compañeros de trabajo del rancho en donde trabajábamos y estábamos complacidos por asistir al evento. Al no haber transporte la gente tenía que irse a pie, en caballo o en camionetas que se iban atestadas de gente. La fiesta duró toda la tarde y noche. Cuando por fin la música paró serían las 2 de la mañana y aún había gente tomando y platicando. Nosotros estábamos algo ebrios y cansados, así que nos fuimos por un camino de tierra con la esperanza de encontrar un transporte que nos regresara al rancho. Al darnos cuenta que no había nadie que fuera decidimos caminar de regreso, la distancia no era larga, así que caminamos contentos y platicando de la fiesta entre el camino polvoso e iluminados por la luna. Al calor de la plática y canciones caminamos mucho y no veíamos nada que nos indicara si estábamos lejos o cerca. Repentinamente la cerveza que habíamos tomado hizo efecto y nos hicimos a un lado del camino para orinar. Uno de los amigos con los que iba se alejó un poco de nosotros y se internó entre el pastizal hasta un árbol viejo de pirul. Cuando acabamos, regresamos al camino de nuevo y nos dimos cuenta que el amigo que se había alejado aún no regresaba, por lo que comenzamos a gritarle y de entre la obscuridad escuchamos que venía corriendo haciendo ruido con la maleza. Al llegar con nosotros estaba algo asustado y decía que algo andaba ahí, que algo había movido las ramas y la hierba. Todos nos burlamos de él, pensábamos que se había topado con algún tejón o un animal de monte. Así que lo hicimos menos y caminamos despreocupados en tanto el otro parecía estar algo nervioso. No avanzamos unos metros cuando comenzamos a sentir que nos arrojaban piedritas, sentíamos los golpes de pequeñas piedritas en las orejas, cabeza y brazos. Al principio eran leves, pero conforme avanzábamos se hicieron más constantes y molestos, tanto que volteamos a ver de dónde provenían las piedritas. A nuestro alrededor solo se veía maleza y árboles. Uno de los amigos que venía empezó a molestarse y comenzó a lanzar insultos y mentadas de madre a lo que fuera que nos estuviera acosando. Luego de esto algo se movió violentamente entre la maleza, de forma muy rápida y rodeándonos. Ya algo nerviosos, tomamos piedras del camino y comenzamos a arrojarlas para asustar a lo que fuera que anduviera merodeando por ahí. Se hizo el silencio. Los ruidos del monte se apagaron y dieron paso a murmullos que provenían de todos lados. Eran vocecitas que parecían hablar todas al mismo tiempo, diciendo cosas incomprensibles. Para cuando escuchamos que comenzaron a reírse con risitas chillonas e inquietantes, empezamos a correr. La sensación de correr y no avanzar nada nos hizo sentir pánico. Algo parecía seguirnos porque escuchábamos que corrían detrás de nosotros y lo peor fueron las sombras que de tanto en tanto veíamos que cruzaban el camino delante de nuestra loca carrera. Cuando la fuerza de nuestras piernas se acabó y paramos para tomar un poco de aire, el escuchar las cigarras y los ruidos del monte de nuevo nos hizo respirar un poco tranquilos, pero esa calma de pronto fue sustituida por terror. Detrás de nosotros se veía el camino iluminado por la luna, entre los tonos azulados que parecían alumbrar tenuemente. Vimos que había unas personitas paradas en medio de ese camino. El principio era una, pero poco a poco comenzaron a llegar más, medían no más de 30 centímetros y eso hizo que la sangre se nos helara. Gritamos asustados y corrimos con el alma en un hilo, sin voltear hacia atrás. Cuando por fin llegamos al rancho y al llegar a la casa de aquel que se había orinado en el árbol de pirul, estaba tan asustado que al no poder abrir la puerta, en su desesperación se arrojó por la ventana haciéndola pedazos. Los demás lo secundamos y nos mantuvimos dentro en estado de shock y sin saber qué hacer. Nos mantuvimos agachados esperando ver aparecer por la ventana a los hombrecillos. Todos rezábamos a grito abierto las oraciones que sabíamos. Cuando por fin llegaron los primeros destellos de luz, nos asomamos lentamente por la ventana rota y todo parecía estar en total calma. El canto de los gallos rompió con el silencio en el que estábamos y poco a poco comenzamos a salir. Nadie habló y cada quien se fue para su casa. Conforme pasó el tiempo, el amigo que se había internado en el monte y orinado en el árbol, fue el que la pasó muy mal, vivía asustado y atormentado todo el tiempo. Tuvieron que curarlo de espanto, pero aún así, nunca se recuperó de la impresión.